Para discutir el tema están con nosotros aquí en nuestros estudios Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas de Cato Institute. Desde Florida tenemos a José Antonio Colina, presidente de BPEX, y Luis Fleischman, editor de America's Report. También tenemos desde Caracas, Venezuela, a Jesús Silva, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias a todos los caballeros por acompañarnos en el día de hoy. Y vamos a empezar contigo, Juan Carlos. ¿Cómo ves, estás aquí en Washington, cómo ves esto que está ocurriendo? El presidente Barack Obama inclusive haciendo declaraciones que está al tanto de estas acusaciones del presidente Nicolás Maduro. Es una cortina de humo, claramente, al punto de que de una manera exitosa la noticia de esta última semana relacionada con Venezuela es el tema de la solicitud que Venezuela ha hecho para que Estados Unidos reduzca su personal diplomático en Caracas de más de 100 personas a 17 personas, la prohibición de entrada de estos congresistas, no solo congresistas, también George W. Bush iba en la lista, también la decisión de Caracas de que ahora los ciudadanos estadounidenses tienen que requerir visa para poder entrar a Venezuela. Esa ha sido la noticia de la semana y ya no se ha discutido, o por lo menos los medios no han cubierto de la misma manera la situación del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que continúa detenido sin que se hayan presentado cargos formales contra él. Y entonces vemos claramente que hay una razón muy clara del régimen de seguir con estas cortinas de humo, acusando al imperio de un intento desestabilizador, acusando al imperio de un golpe, para que no se discutan los serios abusos de derechos humanos y la represión contra la oposición política en Venezuela. Y eso es una de las cosas, José Antonio Colina, una de las cosas que vemos que está utilizando, lo utilizaba Hugo Chávez, y ahora lo está usando Nicolás Maduro. Claramente es lo que ha utilizado los hermanos Castro en Cuba, y es esta acusación en contra del imperio yanqui de Estados Unidos y de las intentonas de golpe de Estado. En fin, esto en encuestas le da aumenta la popularidad o el apoyo al gobernante, en este caso a Nicolás Maduro. ¿Efectivo? Bueno, realmente Nicolás Maduro lo que busca es tratar de reagrupar sus filas a lo interno, buscando atropellar y acusar a congresistas de los Estados Unidos. Hay que recordar que Nicolás Maduro en este momento tiene 15% de popularidad y una fuerte división dentro de su partido, y con estas acusaciones trata de lucir fuerte y por supuesto restarle importancia a las importantes sanciones que se han impulsado contra funcionarios venezolanos que han violado los derechos humanos, inclusive el avance en una legislación que podría investigar a todas aquellas personas que traen sus dineros de Venezuela producto de la corrupción para tratar de meterlo en los Estados Unidos. Entonces, como quiera que sea, esta acción que es aberrante, que es torpe, lo que busca es agrupar a lo interno a sus filas, que está bastante desprestigiada, con un 80% de rechazo en la población venezolana, y a lo externo tratar de lucir una fortaleza que realmente no tiene, porque estamos claros que ha sumergido al país en lo más profundo de la crisis política, económica y social. Inclusive los propios seguidores del chavismo han dicho que Nicolás Maduro ha destruido y ha destrozado el legado que ellos consideran era de Hugo Chávez. Luis Fleischman, va a ser la misma pregunta. ¿Va a ser exitoso en este caso y en la situación que ya conocemos el presidente Nicolás Maduro en sus acusaciones en contra de Estados Unidos y así lograr cierto apoyo que claramente no lo tiene en estos momentos de la población en general? Bueno, voy a empezar diciendo de que es muy difícil medir, porque incluso cómo se mide si el apoyo ese sube o no, tiene que ver con el hecho de que la gente puede llegar a apoyar más a Nicolás Maduro si Nicolás Maduro continúa acusando a los Estados Unidos y al cardenal de Caracas de las penurias que está pasando en este momento Venezuela. Puede ser que nadie le crea, o sea, claro que no es creíble, porque es obvio que la culpa la tiene las políticas represivas y las políticas socioeconómicas del gobierno, pero a la vez es un gobierno, y esto lo quiero dejar bien en claro, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que no cuenta para seguir en el poder con el apoyo de la población. Van a querer continuar en el poder, no importa a qué precio. O sea, que a medida que van perdiendo el apoyo, la represión aumenta aún más. No hay salida electoral en Venezuela.
No hay salida electoral, y esto hay que aclararlo. No hay salida electoral porque el gobierno, por todos los medios, ha estado intentando mantener el poder a cuenta de la violación de la Constitución, a cuenta de la represión, a cuenta de la represión y encarcelamiento de opositores políticos. O sea que si es más popular o menos popular, no importa. Maduro va a recurrir siempre a medios autoritarios para mantenerse en el poder. Y que esto le quede bien claro a toda la población venezolana. Jesús Silva está en Caracas. Jesús, ¿qué nos respondes? ¿Realmente se cree o cree la gente que Estados Unidos está detrás de un golpe de Estado en Venezuela? Bueno, yo creo que el tema de las relaciones Venezuela-Estados Unidos está inmerso en una situación de polarización política y de polémica. Sabemos que una enorme porción de venezolanos que apoya al gobierno chavista cree que Estados Unidos ha tenido una conducta injusta contra Venezuela y hay una parte opositora que evidentemente se parcializa por los Estados Unidos. A mí me preocupa el deterioro de estas relaciones porque creo que son dos países que tienen una larga tradición de comunicación, de diálogo, y eso debe retomarse. Evidentemente que en las relaciones internacionales prevalece un principio de reciprocidad, y eso consiste en que las sanciones o medidas, acciones jurídicas que se apliquen de parte de un país, perfectamente pueden ser aplicadas por el otro. Yo lamento las sanciones que ha aplicado el Senado estadounidense contra Venezuela, así como lamento cualquier tipo de sanción o restricción que pueda surgir contra las buenas relaciones entre los dos países, fundamentalmente estableciendo que lo importante son las relaciones entre los pueblos, más que en los gobiernos, quienes tienen el deber de defender el interés nacional y de alguna forma buscar un escenario de diálogo que permita normalizar esta comunicación. Y no en ánimo de crítica ni nada por el estilo, pero Juan Carlos, en la comunidad internacional, no dentro del país, no dentro del territorio nacional venezolano y esa opinión pública, ¿no?, por la que está jugando, ¿no?, el presidente Maduro, realmente al senador Marco Rubio, a Iliana Ros-Lehtinen, a George W. Bush, ¿les interesa o les afecta de alguna manera? Por supuesto que no. Que no puedan entrar a Venezuela. Es una cuestión meramente simbólica. Mientras que las sanciones que Estados Unidos ha puesto sobre individuos del régimen chavista sí podrían tener un efecto. Porque recordemos que detrás de toda esta retórica antiimperialista y antiestadounidense, todas estas figuras tienen sus apartamentos en Miami, tienen sus yates en Miami, tienen apartamentos en Nueva York, tienen cuentas bancarias aquí en Estados Unidos, pasan aquí sus vacaciones, y es precisamente la intención de estas sanciones identificar quiénes son estos individuos que han estado involucrados en actos groseros de violación de derechos humanos y de corrupción, y decirle, bueno, señores, ustedes no pueden venir a Estados Unidos, ustedes no pueden tener aquí sus apartamentos, ustedes no pueden tener aquí cuentas bancarias, porque, bueno, sean consecuencias con sus retóricas. Si este país está malo, no se arrimen. Es muy diferente a las sanciones, por ejemplo, que tiene Cuba, que mucha gente dice, bueno, ¿cómo es posible que en un momento en que hay un acercamiento hacia Cuba, Estados Unidos está poniendo sanciones a Venezuela? Bueno, pero la cuestión es que las sanciones a Cuba es hacia todo el país, hacia toda una economía, y son contraproducentes ese tipo de sanciones. Mientras que las sanciones que el Senado estadounidense, que el Congreso estadounidense ha puesto sobre Venezuela, son sanciones muy dirigidas a individuos particulares, específicos, que han estado involucrados en este tipo de acciones y que simplemente se les impide su venida a Estados Unidos o su posesión de bienes aquí en el país. En la cúpula del poder, y eso parece que hay, digamos, republicanos y demócratas parecen estar de acuerdo en eso, ¿no? Hay un consenso. Pero regresamos en unos momentos, no se retiren a nuestros televidentes. Seguimos en nuestro segundo segmento con Juan Carlos Hidalgo, José Antonio Colina, Luis Fleischmann y Jesús Silva, investigando lo que ocurre en Venezuela. No se retiren. José Antonio Colina, ¿cómo reacciona a esta iniciativa por el expresidente Andrés Pastrana, y realmente piensa que de alguna manera la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, todos estos organismos van a poder lograr ejercer la presión adecuada en Venezuela?
Bueno, tienen que hacerlo y apoyamos la iniciativa del presidente Andrés Pastrana y de todos los expresidentes que se han preocupado por la situación política de Venezuela. Hemos visto cómo el régimen de Nicolás Maduro, porque no es un gobierno, es un régimen dictatorial que atropella a sus ciudadanos, que viola los derechos humanos, ha intensificado esos atropellos. En el pasado se perseguía al ciudadano común, eso es lo que ha generado un exilio numeroso, una gran cantidad de venezolanos que han tenido que salir afuera de las fronteras para preservar la integridad física, y ahora estamos viendo cómo no guardan las posturas y a funcionarios electos, líderes opositores, alcaldes, gobernadores, los encarcelan, lo que quiere decir que ha aumentado el recrudecimiento de la persecución y de la tortura en contra del liderazgo político del país, lo que deja en evidencia que Venezuela es un país o tiene un régimen que está al margen del fuero internacional y que sin duda alguna la petición del presidente Pastrana tiene que ser eco en los presidentes actuales de América Latina, en los presidentes de la región, inclusive en el presidente de los Estados Unidos, para que invoque, se aplique la Carta Interamericana Democrática, porque Venezuela ha demostrado que ha violado todos los estatutos legales contemplados en esta carta y se ha convertido en un régimen que es una amenaza para sus ciudadanos, pero también es una amenaza para la democracia de América Latina, inclusive para la seguridad de los Estados Unidos. Y es importante que no solo los expresidentes, sino los presidentes en ejercicio que respetan la democracia, por favor invoquen esta carta para apoyar al pueblo venezolano, pero también para consolidar realmente la democracia en América Latina, porque Venezuela se ha convertido en un punto de discordia dentro de América Latina. Luis Fleischmann, eso nos lleva al punto de, no tanto como dice José Antonio, que ya no es los expresidentes, sabemos, ya no están en ejercicio, pero los presidentes de los diferentes países de América Latina, que ahora se van a reunir en Panamá, en la Cumbre de las Américas, sin contar con el tema de Cuba, pero Venezuela, creo yo, que en estos momentos es más importante para la región, ¿sí o no? Por supuesto, por supuesto. Ahora, el hecho de que tantos expresidentes en este momento se hayan pronunciado con respecto a la situación en Venezuela es una reflexión de cuántos presidentes en América Latina no se han pronunciado con respecto a la situación en Venezuela. De hecho, UNASUR se ha puesto del lado de Maduro en forma sutil o en forma directa. No han querido interferir en los de Venezuela y aplicar la Carta de la OEA, porque dicen que no hay ruptura institucional. Y esto es algo que me lo dijo a mí el propio Insulza. ¿Qué significa que no hay ruptura institucional? Que no hubo golpe de Estado. O sea, la única definición de violación de la democracia, según ellos, es si hay golpe de Estado, pero no cuando un gobierno electo democráticamente impone un régimen autoritario, como es el caso de Maduro. Entonces, hay un problema de mentalidad, donde Brasil es el principal responsable, porque Brasil tiene intereses geopolíticos donde en este momento ellos ven como una zona, una región integrada, una integración regional donde Venezuela es parte de eso, y por eso no han querido abandonar a Venezuela. Argentina, la presidenta Cristina Kirchner directamente simpatiza con el chavismo y el madurismo. Sí, sea, hay que presionar a Brasil. ¿Perdón? Vamos, disculpa la interrupción, vamos justamente a Caracas porque hay tres cancilleres en estos momentos, los representantes de UNASUR en Caracas, porque están intentando que haya diálogo entre la oposición o traer estabilidad, como ellos lo han puesto, entre Venezuela y la oposición. ¿Se puede, Jesús? Yo creo que es perfectamente posible. Hemos tenido ejemplos a través de la historia política donde países han estado enfrentados y se ha demostrado que las políticas de aislamiento, de acoso, de campaña internacional para desprestigiar a un gobierno han fracasado. Y hay que aprender de las lecciones de la política, porque la política es el arte de la inteligencia. Estados Unidos se equivocó en su política con Cuba durante 50 años y ha rectificado. Durante 15 años se ha dicho que el gobierno no tiene apoyo del pueblo y ha ganado 19 elecciones. De modo pues que la mayoría de los argumentos que se han presentado hoy forman parte de esa misma campaña de propaganda contra Venezuela. Y Venezuela tiene un gobierno democrático que ha sido electo por la mayoría del pueblo. Se habla de que tiene 10 o 15% de apoyo popular, pero tenemos elecciones parlamentarias dentro de pocos meses y vamos a ver resultados que van a desmentir estas matrices de opinión que no se corresponden con la verdad. Consideramos que la negociación, el diálogo, las concesiones recíprocas entre países y gobiernos, la tolerancia es el camino correcto para superar las diferencias. No hay forma de resolver estos conflictos que no sea por la vía constitucional, la vía democrática y la vía electoral. Ok, Juan Carlos, él está hablando, Jesús,
de conversaciones o, digamos, diferencias, divergencias entre países. Estamos hablando de Venezuela, la oposición, una posición política, una postura política bastante variada, y el gobierno chavista. Veamos el papel que juega UNASUR en esta situación. Si uno ve las declaraciones de estos cancilleres, principalmente el canciller ecuatoriano, Patiño, en cuanto a lo que ocurre en Venezuela, ellos claramente dicen que están ahí en una misión de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, de que están en contra de un rompimiento institucional, que están en contra de cualquier posibilidad de golpe, o sea, básicamente siguiendo la narrativa que el gobierno venezolano ha venido plasmando a lo largo de los últimos años. Pero no solo eso, sino que ya vemos un patrón. Cada vez que el gobierno venezolano la arremete contra la oposición, arrestando a una figura importante de la oposición, como en su momento fue Leopoldo López, ahora fue Antonio Ledesma, vemos entonces que vienen estas misiones de UNASUR a Caracas a decirle, mira, sentémonos a negociar, sentémonos a un diálogo, y es una carnada, porque eventualmente hay sectores de la oposición que muerden la carnada y dicen, bueno, está bien, nos vamos a sentar a negociar. Y es cuando la oposición se divide entre aquellos que dicen no hay nada que negociar hasta que no liberen a estos presos políticos, otros que dicen, bueno, podemos sacar algunas concesiones, las negociaciones nunca llegan a nada, y a final de cuentas el gobierno sale incólume de estas situaciones con sus presos políticos y una oposición cada vez más dividida. Ese es el papel que juega la UNASUR en esta situación de Venezuela, dividir a la oposición y brindarles un escaparate al gobierno de decir que está dispuesto a negociar. Lamentable, Juan Carlos. Totalmente. Bueno, y con esas palabras vamos a darle fin a este segmento de Venezuela aquí en Foro Interamericano. Le agradecemos a Juan Carlos Hidalgo, a José Antonio Colina, a Luis Fleischmann y a Jesús Silva por su participación en el programa de hoy.